Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a los falsos directos de Pou desde el coche. Hoy os tengo que dar una mala noticia, pero a la vez es una buena noticia. La buena noticia es que no dejo de emitir, no dejaré el canal, no dejaré los podcasts, no dejaré los vlogs, sino lo que voy a hacer es cambiar de formato. Han pasado 111 falsos directos, ya son muchos, han pasado, no sé, no creo que no llega a los 6 meses porque ha sido una especie de daily, es decir, un falso directo diario, siendo indirecto lógicamente porque los subía cuando mejor podía, cuando los editaba, porque ya aquellos que me conocen o aquellos que se dedican a esto lo tendrían que saber, que la edición de vídeo es mucho más complicada que la edición de audio solo. Así que tengo que deciros de que paso a los directos desde casa. Directamente voy a los directos desde casa. Válgame la redundancia, pero es así. Voy a hacer directos desde casa a través de la plataforma Spreaker, gratuita, no voy a pagar ni un duro, sigo con mi política de no pagar ni un duro y intentaré subir, si no es diario, cada 2 días, días alternos o cuando pueda, un directo desde casa. Intentaré que sean tempranos, allá a las 6:30, 6 menos cuarto, bueno, 6:45 mejor, de 10 minutos, nada más, de 10, 11, 12 minutos, lo que me gusta a mí, el formato que me gusta a mí, porque Spreaker en su plataforma de gratuita solamente te deja emitir un cuarto de hora de directo, igual que grabar. Creo que te dejará grabar creo que te deja más, pero solamente emitir un cuarto de hora. Pero bueno, ya es tiempo suficiente para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Ahora es de aquí, desde mi casa al trabajo, que son 7 minutos. A veces hay 9, pero es tiempo suficiente para poder hacer un directo desde casa. Ya lo tengo medio configurado, lo tengo medio preparado. Le he puesto 3 canciones y me falta el ratón, a acostumbrarme al ratón a subir y bajar el volumen. Me gustaría que fuera un autoduc como Dios manda, y me refiero a apretar un botón, una tecla y que funcionara el autoduc, ¿vale? No es así, esa es la pena, pero bueno, también la puedo probar desde otro sitio, que podríamos probarlo. Ahora que estoy pensando, gracias a vosotros lo estoy pensando y podríamos hacerlo, pero no lo sé. Todo depende de cómo funcione, cómo vaya haciendo las pruebas y que posiblemente la haga hoy, ¿de acuerdo? O esta tarde o este mediodía, da igual, lo probaré. Porque me gusta más el hecho de ir apretando una tecla y que baje el volumen hasta cierto punto y yo pueda hablar y ya está. Y se mantenga el botón apretado, se mantenga la música baja y cuando deje el botón que salte otra vez la música hacia arriba. Ya veremos cómo va, ya veremos las pruebas que haré esta semana, pero mi intención es empezar los directos desde casa esta vez el 1 de octubre. Supongo que entre esta semana subiré todos aquellos falsos directos que queden en el tintero. No lo sé, vamos a ser sinceros, tengo que probarlo, es una temporada nueva, hacia adelante, hacia las vacaciones, y espero y deseo poder facilitaros estas cosas nuevas. No tengo ni idea cómo saldrá, no tengo ni idea si me quedará bien o no tengo ni idea cómo lo haré. Intentaré tener un guión más o menos para poder hablaros y ya está. Pero quiero hacer los directos porque sabéis que estoy haciendo radio, estoy esperando a que el programa empiece de nuevo y quiero soltura en la hora de hablar. He cogido las 6 de la mañana por la simple razón de que es una hora muerta que tengo y la hora de conducción la puedo aprovechar para escuchar otro tipo de podcast
otro tipo de programas que me gustaría oír. Son esos 12 minutos, en realidad 15, que puedo estar escuchando otro tipo de contenido y no hacer el mío. También os he dicho muchísimas veces que el sonido ambiente del coche no me agrada. En casa esta mañana lo he estado probando, por ejemplo, con el micrófono condensador que tengo en la mesa de mezclas Phantom y el programa en sí y el Voice Meter, por cierto, que es ahí donde puedo yo aplicar el botón y funciona correctamente. No lo sé. Tengo que probarlo, pero no lo sé, ¿de acuerdo? Así que espero que funcione, espero que me vaya bien, espero que me guste la prueba que haré hoy, y si todo va bien, a partir del 1 o antes, yo prefiero el 1, es para marcarme un día, una pauta y intentar hacer los directos desde casa, directamente y sin más, música de fondo y apretar botón y hablar, y ya está, lo que siempre he deseado. El problema está que voy a empezar con una música de una manera y intentaré ir a buscar más canciones de ese estilo, porque me ha gustado lo que he hecho hoy, me ha gustado la voz fuerte, grave, un silencio y una música de fondo, me ha gustado. Lo que ocurre, que no lo sé lo que tengo que decir, sabéis que no sé qué deciros. La pena de corazón es no poder usar la cámara, que la usaré seguramente algún día, me pondré a grabar para que veáis cómo realizo los directos desde casa, ese cuarto de hora para todos vosotros. Bueno, en el canal seguiré subiendo contenido de Asphalt, y también os tengo que decir que tengo problemas con el speaker y el iVoox, pero bueno, es otro día porque se me acaba el tiempo. Al fondo de esta carretera veo a mi amigo Pedro, así que me tengo que despedir. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a aquellos que continúan conmigo, y nos vemos muy pronto en los directos de Pou desde casa. Porque ahora vienen las curvas. Nos vemos muy pronto.